Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar acompañándonos en esta segunda edición, nuestro segundo webinar, organizado por Biogénesis Vagó, el área de animales de compañía. En esta oportunidad hablaremos de los cambios, de los comportamientos de los perros y gatos adultos. Va a hablar la doctora María de la Paz Salinas. La doctora María de la Paz Salinas es médica veterinaria, recibida en la Universidad de Buenos Aires, es etóloga clínica, diplomada en Francia en comportamiento animal, representante de la Sociedad Europea de Etología Clínica, miembro de la Organización Mundial de Zoopsiquiatría, evaluadora de riesgo de peligrosidad canina, registro en Francia, miembro de la Sociedad de Psiquiatría Comparada en Francia, clínica del comportamiento de caninos, felinos y equinos, consultora de bienestar animal, consultora de tenencia responsable y problemas de comportamiento, docente de etología clínica en la Universidad de la UCA, docente de grado y posgrado de la UBA, docente en varios diplomados y cursos, autora de diversos trabajos científicos y autora de contenido del sitio de comportamiento animal y psiquiatría veterinaria. En la primera edición hemos visto cómo la doctora habló sobre el cambio de los comportamientos en los cachorros, pero bueno, no solo los que sufren son los cachorros, sino también en esta oportunidad hablaremos de los perros y gatos adultos. Una vez finalizada la charla de la doctora María de la Paz Salinas, si alguno tiene alguna consulta la puede hacer por vía chat y nosotros se las leeremos al finalizar la charla. Bueno, bienvenidos a todos, espero que estén a gusto y bueno, le damos el paso a la doctora María de la Paz Salinas. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias a Biogénesis Vagó por la invitación. Para mí es un honor y gracias a todos los que puedan asistir. Hoy era un día con bastante oferta. De todas maneras, la charla va a quedar grabada, así que la van a poder ver en otra oportunidad o bueno, para los que no hay posibilidad de perdérsela. Vamos a hablar un poco. Recién estábamos hablando antes de iniciar el webinar que una de las cosas que me había pasado es que nunca había tenido tantos llamados por teléfono. O sea, no necesariamente terminamos en consulta, pero en este momento la cosa se está poniendo muy complicada dentro de lo que es la convivencia. Perdón María, fíjate que estás muteada el micrófono. Ah, ahí, pero recién se muteó o Ahora me pasa. sí, ahora está perfecto. Bueno, vamos a ver los trastornos de comportamiento, algunas definiciones. Los trastornos de la relación en el perro, que son dos, habrán escuchado cómo evito el hiperapego, cómo evito el hiperapego. Primero vamos a definir qué es apego y si hay un hiperapego, y los trastornos en la comunicación. Y por último, lo que se da en todos los animales, en todos los gatos, independientemente del trastorno de base de comportamiento, que sería los trastornos ligados al territorio en el gato. Como sería a grandes rasgos las cosas que van sucediendo. Y realmente hay mucho de esto. Así como teníamos a los cachorros criados en el contexto de la cuarentena, en este caso tenemos cómo se afectan los adultos. Siempre hay una percepción particular del problema por la familia, no necesariamente muchos animales que tienen problemas son considerados como tal, no necesariamente lo más patológico es lo más molesto, y la verdad que después de 100 y pico de días con un tipo de vida muy diferente a la que tuvieron durante todos estos años, realmente algunas cosas podemos empezar a ver que se van afectando. Es muy raro que la consulta sea precoz. Una de las cosas que resulta bastante inquietante en las consultas de comportamiento es que la gente dice al veterinario que se dedica a comportamiento que es la última
opción que le da al animal porque ya probó con todo. O sea, como que nosotros somos lo último que consultan. Y también tenemos que las patologías orgánicas pueden redundar en un trastorno de comportamiento. Un animal, un individuo, sería la mezcla o el equilibrio entre la genética, las experiencias, las capacidades emocionales, la sensibilidad de los órganos de los sentidos. Y cuando hablamos de genética tenemos que considerar la epigenética, o sea, un comportamiento más o menos entre un 20 y un 30% de probabilidad que yo vea algo de la manifestación del ADN en el comportamiento. En realidad, por definición, el comportamiento es es lo que va a emitir el animal con el entorno. Por lo tanto, el entorno siempre va a ser mucho más pesado en el determinismo de un comportamiento. O sea, la genética va a ser mucho menos y encima la epigenética, ya lo habíamos visto en la otra charla, nos da la posibilidad de activar e inactivar genes. O sea, el ambioma va a condicionar la expresión del genoma. Por eso, cuando nosotros hablamos de genética, a veces lo que estamos viendo es, la mayor parte de las veces va a ser más epigenético que genético. Y la ontogenia, o sea, ese individuo, ¿cómo se desarrolló? Porque tenemos animalitos que vienen con sus capacidades adaptativas complicadas desde el principio. O sea, lo vimos en la primera charla. Entonces, se originan los trastornos de comportamiento básicamente en tres cosas. En problemas inherentes al desarrollo, medios hiperestimulantes, tipo estimulantes, desapego precoz, mala adquisición de aprendizaje, falta de comportamiento social, problemas de socialización, son un montón. Trastornos de la homeostasis sensorial, la capacidad de gestionar los estímulos del medio, autocontroles. Sin buenos autocontroles no va a haber una buena comunicación social, obviamente. Y después tenemos en el perro los trastornos de la relación, particularmente la jerarquización y el apego. Y los trastornos del territorio en el gato. Vamos a ver los trastornos de la relación en el perro. Tenemos dos tipos de trastornos de la relación. Los trastornos del apego, que los vamos a denominar autonomopatías, y los pueden encontrar como ansiedad por separación para la escuela anglosajona, que engloba todo. Y los trastornos de la comunicación social, que lo vamos a ver como sociopatía. Los trastornos de la comunicación social, de la jerarquización, van a ser bastante importantes. Y la foto que puse fue adrede, porque lo que están viendo es un perro que se está escapando. Y vamos a ver por qué no lo pongo en una autonomopatía y puse el perro que se está escapando en una sociopatía. Los trastornos que se producen al quedar el animal solo se denominan autonomopatía. Lo llama la escuela anglosajona ansiedad por separación. Pero vamos a ver, ¿qué es el vínculo de apego? ¿Qué es el vínculo de apego? El vínculo de apego, tenemos diferentes tipos de apego, pero el inicial sería el vínculo de apego primario. Es un aprendizaje absolutamente necesario, en el cual hay un vínculo entre el cachorro y la madre. Ese es el vínculo primario de apego. Cuando se produce el desapego, que todas las especies tienen un momento fisiológico de desapego, en todas las especies se va a dar, menos en la humana, esa ruptura de ese vínculo primario va a dar lugar a un vínculo secundario de apego. En el perro, el vínculo secundario va a ser el grupo, todo, y en el gato, el vínculo secundario, filogenéticamente hablando, es el territorio. Desde ese territorio va a generar otros vínculos sociales, pero siempre considerando que el gato, la socialización es un aprendizaje facultativo. No es que el gato necesite socializarse ni siquiera con su propia especie. Entonces, las autonomopatías son los trastornos que sufre el animal al quedarse solo. Y estos trastornos pueden ser por un trastorno primario, o sea, una relación tipo madre-hijo que es exclusiva, un hiperapego secundario. Entonces, tres síntomas mayores van a decir los
propietarios que sufren los animales. Y esto está pasando, o por ejemplo, yo estoy atendiendo bastantes que tienen problemas de apego o problemas, digamos, de autonomopatía. Vocalizaciones, esto es común a todas las entidades. Destrucciones, imicciones y defecaciones dentro de la casa. Entonces, son comunes a diferentes afecciones y hay características puntuales y particulares de cada una que me va a decir cuál es la base. Consideren que todo esto para la escuela anglosajona es ansiedad por separación. Entonces, acá hice un cuadrito de las autonomopatías, porque más allá de todo a mí me interesa que se entienda que hay unas autonomopatías que son primarias. Entonces tenemos la autonomopatía esencial ontogénica, que es la ausencia de apego que se da en los cachorros, esto lo vimos en la primera charla, que se da en los cachorros huérfanos, criados en ausencia total de apego, que son los que tienen depresión por desapego precoz. La autonomopatía esencial ontogénica por defecto de apego, que es la ansiedad por separación propiamente dicha, o hiperapego primario, es cuando la gente adopta el cachorro, cuando llega a la pubertad, hay que generar un desapego con el ser de apego primario sustituto. O sea, muchos cachorros tienen la capacidad, en realidad todos, y gracias a nuestro trabajo nosotros no necesitamos pensar en el desapego porque nosotros nos vamos, pero puede suceder que este vínculo primario que el cachorro hace con un individuo de la familia, que es exclusivamente esa persona, se mantenga. A la pubertad vamos a tener problemas de apego. Después tenemos la autonomopatía esencial adquirida, ¿no? Que es la ansiedad por desritualización. Esto es muy común en los animales que son adoptados adultos, por ejemplo, de un refugio, que van a una casa hermosa, maravillosa, con una familia, vivían en un canil, estaban en otras condiciones, y el perro no se queda solo y lo devuelven enseguida. Esta es una autonomopatía esencial adquirida por ruptura del apego secundario, o sea, ese animalito, todos los rituales y todo lo que él lo apaciguaba desaparece de un día para el otro. Entonces hace un vínculo de hiperapego con la familia. ¿Qué significa esto? Significa que este vínculo estabiliza ese estado hasta que vuelva a recuperar todos sus rituales de comunicación apaciguantes. Esto hay que explicarlo, por ejemplo. Y esto es muy común. Y ahora se están adoptando muchísimos animales de refugio y hay mucha gente adquiriendo animales. Entonces, mientras la cuarentena dure, mientras tengamos este tipo de ocupación de la casa, por decirlo de alguna manera, no vamos a ver estas autonomopatías. Después tenemos la autonomopatía esencial adquirida de origen orgánico, que es el hiperapego secundario de un adulto. O sea, puede ser por un estado de ansiedad, puede ser por un problema, la pérdida o ausencia esto se da también en los animales viejitos, la depresión de involución. Después tenemos las autonomopatías. Estas, las que están en rosa, son las autonomopatías exclusivas, o sea, como vínculo de apego, como un problema exclusivo o importante del apego. Y las otras son secundarias y son las más frecuentes. La autonomopatía accesoria ontogénica, que sería el síndrome de, ¿cómo se llama? El síndrome, una sintomatología en ausencia que tiene que ver con destrucciones, desaseo, vocalizaciones, pero es consecuencia de un trastorno de desarrollo. Por ejemplo, los perritos que no paran, o el síndrome de privación sensorial, sería un hiperapego secundario que compensa el trastorno de desarrollo. Y la más común de todas, o sea, casi todas las autonomopatías que nosotros estamos viendo, tienen que ver con la AAA, autonomopatía accesoria adquirida, que tiene que ver con la comunicación social. El único que puede abandonar el territorio del grupo es el dominante, y los perros escapistas tienen un trastorno de la relación
un trastorno de la comunicación social. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver son también vocalizaciones, destrucciones y micciones, pero ahora vamos a ver las características puntuales de cada una. Las vocalizaciones, el perro puede ladrar, gemir, hasta aullar, y en la autonomopatía primaria, o sea, hay sensación de desamparo, ¿no? Este es un perrito con un hiperapego primario. Pueden destrozar cosas en la autonomopatía primaria, que es solamente con el vínculo primario de apego con una sola persona. Estos perros, está toda la familia, se va esta persona y los perros manifiestan ansiedad en el hiperapego primario. Objetos personales. Y las salidas están poco afectadas. Ahora vamos a ver por qué. Esto no es de un hiperapego primario. Esto es más de un tema de comunicación social. El coche. En este caso, si ustedes ven, las partes más destrozadas son las que más contacto tiene el ser de apego, por decirlo de alguna manera. Las necesidades. Acá vamos a ver un tipo materia fecal blanda, esparcida, orina dispersa, y no tiene ni valor social ni estratégico. Entonces, estas son de origen emocional. El animalito, al quedarse solo, entra como en un estado de ansiedad con micciones emocionales. Cuando tenemos materia fecal normal y en zona estratégica, o sea, bien visible, cuando uno entra, encuentra todo el desastre. Orina en soporte vertical y visible, y valor social es de origen reaccional. Esta es un tema de comunicación social. El perro nos está expresando que hay un problema con lo que sería la estructura social. El comportamiento exploratorio en estrella es típico del hiperapego primario, o sea, no ruptura del vínculo de apego madre-hijo o sustituto materno. Y lo que van a ver es esto, en la consulta, o sea, lo que nosotros tendríamos que preguntar es ver los signos de hiperapego, si hay castigos, en términos generales, y esto es común a todos, hay castigos al regreso. O sea, la gente encuentra las cosas rotas y cuando vuelve le dice al perro ¿qué hiciste? El perro viene a saludar, le dice ¿qué hiciste? Y el perro lo que asume es que el contexto va a ser un contexto en el cual van a terminar castigados. No sabe que ese contexto lo generó él. Por eso los castigos al regreso no tienen ningún tipo de sentido y sí pueden llegar a empeorar. Acá vamos a ver un poquito lo del hiperapego primario. Para ponerlo en contexto, se va a dar en el fin del periodo puber, va a haber comportamientos juveniles, no va a haber levantada de pata, no va a haber agresiones, no va a haber absolutamente ningún comportamiento adulto, disturbios por separación, hiperapego y rituales de salida y de llegada. O sea, la gente le va a tratar de explicar al perro que se porte bien porque ya vuelve, esto va a empeorar el estado emocional del animal y le va a generar más anticipación y se hace todo un círculo vicioso. Y al regreso, los saltos ornamentales que hace el perro saludando. Los perros no se saludan así entre ellos. Se ponen cabeza con cola, giran para un lado, giran para el otro, y en función de eso ponen lo que sería su relación jerárquica en contexto. Ahora vamos a hablar un poco de jerarquía, porque la jerarquía tampoco tiene mucho que ver con lo que nosotros pensamos que es. Entonces, el hiperapego primario, tenemos la adopción a los 2 meses, hay un apego que pasa a uno de los miembros de la familia. La verdad que el hiperapego primario no es muy frecuente. Se genera el desapego más o menos a los 4 meses, o sea, ahí se tienen que todos cuidar al perro, no uno solo. Y si tengo una ausencia de desapego, ¿no? O sea, se desapega, se apega al grupo. Si tengo una ausencia de desapego, voy a tener un hiperapego primario, o sea, va a ser con esta sola persona. Ahora se da por separación por hiperapego primario. Entonces, acá lo van a ver
las cosas manipuladas o cosas que tienen el olor de la persona. Y vamos a los diferenciales. Y acá tenemos mucho que hablar con respecto a lo que está pasando en estar todo el tiempo dentro de la casa. El diagnóstico diferencial, el primer diagnóstico diferencial es la sociopatía, o sea, los trastornos de la comunicación. ¿Por qué hablamos del primer diagnóstico diferencial? Cuando nosotros estamos en una relación íntima con una especie que encima nos considera de su especie, la capacidad que nosotros tenemos de equivocarnos en la comunicación y generar un doble mensaje, en términos perro, hablamos, ¿no? Va a ser mayor, o sea, cuanto más íntimo y más tiempo estemos relacionados, más posibilidad de tener una comunicación que al otro lo afecte. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasa. El síndrome de hipersensibilidad e hiperactividad también tiene destrucciones, lo vimos, son los perritos que no pueden parar y que tienen exploración oral, pero estos lo tienen todo el tiempo. La depresión de involución de los perritos viejos, el síndrome de privación sensorial, que son los que se criaron en un medio hipoestimulante y que tienen miedo a casi todo, y el hiperapego secundario del adulto, que es más bien inespecífico. El hiperapego secundario no tiene edad. O sea, el diagnóstico diferencial de la autonomopatía por un trastorno de la comunicación, vamos a encontrar ladridos furiosos. Si bien puede haber aullidos, van a haber ladridos furiosos. El perro no tolera que el grupo se disgregue, porque es su trabajo en su cabeza mantenerlo unido. Los destrozos van a ser salidas, aberturas por las que ven a la gente salir, puertas, ventanas. Y la materia fecal van a ser normales y de provocación. Arriba de una mesa, de una cama, levantar la pata en todos lados. O sea, y acá es donde él dice, no, vamos a castrarlo. Entonces, lo que hacen, lo castran, el perro sigue con la misma comunicación que generó el problema, entonces en vez de hacer 35 pises, hace 4, pero sigue manifestando el problema de comunicación social. O sea, son ladridos y hay signos de dominancia. Lo vamos a ver ahora rapidito en la próxima afección. En el síndrome de hipersensibilidad e hiperactividad, las vocalizaciones van a ser grandes, muchas, son perros insoportables porque no paran, los destrozan todo lo que tocan. La materia fecal y la orina puede llegar a ser donde sea, porque como tienen un déficit de atención, también tienen un déficit de aprendizaje, entonces les cuesta aprender la zona de eliminación. Y va a ser en ausencia como en presencia, porque acá las cosas son porque el perro no puede parar y tiene el aprendizaje bloqueado. Este tipo de trastornos se están dando bastante porque lamentablemente todavía se sigue utilizando un desapego precoz y adoptar a los cachorros a los 45 días, que habría que adoptarlos a los 60. Bueno, el tratamiento, en algunos casos se necesita una medicación y la terapia comportamental. Como es tan amplio el tema, yo obviamente si ustedes me quieren consultar, no tengo problema en ampliarlo, pero la idea un poco era poner en claro que todo este tema de modificación del tiempo que nosotros pasamos con los animales y modificación de la comunicación que había, va a poder generar otros problemitas. Sobre todo, ya los está generando en cuarentena, pero esto se va a poner peor cuando tengamos que volver a nuestras actividades y al tiempo que pasábamos afuera. La terapia de desapego. ¿Cómo es la terapia de desapego? Una aclaración, hay animalitos, sobre todo en los que yo tengo un hiperapego secundario compensador, que no puedo aplicar el desapego sin equilibrar al individuo con alguna medicación, porque lo dejo librado a su estado de ansiedad. La terapia de desapego es la ruptura, ¿no? Tengo que anular los rituales de despedida, o sea, los últimos 20 minutos antes de que el perrito se quede solo, ni lo miro y ya se queda en el lugar donde va a estar. Si yo tengo que entrar y salir, no hay ningún problema. Pero no hago movidas con él en los 20 minutos previos a la salida. ¿Por qué?
Porque en este caso, lo que yo estoy haciendo, estoy disminuyendo la anticipación emocional. Los perros saben, parece que antes que nosotros que nos vamos a ir. O sea, no, con esto no estoy evitando que el perro sepa que se queda solo. Ustedes saben que la gente hace cosas de lo más locas cuando tiene un perro que no se queda solo. A mí me pasó que hasta tenía una pareja que tenía palier individual y se vestían en el palier para que el perro no los viera, porque el perro tenía era un sociópata este perrito, bueno, pero cuando los veía vestidos sabía que tenía posibilidad de quedarse solo en la casa y no acompañarlos y se ponía loco. Entonces la gente iba tirando la ropa en el palier y después se vestía en el palier para salir. No lleguemos a tanto, pero ya los últimos 20 minutos no lo paseamos, no le damos de comer, no nada. Lo paseamos antes. Si no, todo lo que nosotros hacemos cerca de la salida para el perro es, me vas a dejar solo, porque después de esto viene esto. Ni una palabra, ni una mirada en estos últimos 20 minutos. Anulación de los rituales de regreso. Y acá se nos complica por nuestra percepción de los rituales de regreso. Ustedes vieron que los perros no saltan. A ver, ¿el ritual es patológico? No, el ritual no es patológico en sí mismo. Estoy hablando de perros que tienen problemas con el tema del apego. No es que les estoy diciendo, no, esto está mal. Si el perro me saluda y no tiene ningún trastorno, bueno, yo no le voy a decir a la gente, no, mira, los perros no se saludan así. Ahora, los perros se saludan cabeza con cola, con el ritual de encuentro, una exploración anogenital, están evaluando los sacos anales del otro, o sea, los sacos anales son el DNI, dice sexo, edad, estado reproductivo, jerarquía. Los sacos anales son una de las razones de la coprofagia, porque cuando un perro recibe un tratamiento diferente al estatus social químico, pongámosle, quita la marca que estaría, sería incoherente con el trato que está realizando, ¿no? Entonces, quita en los trastornos de comunicación social muchas veces hay coprofagia por eso, para sacar una marca que da una jerarquía diferente a la que el perro está compitiendo. Anulación de los rituales de regreso. Lo saludo cuando se tranquilizó. Fíjense que el ritual de llegada va a ser muy acorde a qué tan mal se quedó el perro. Entonces, espero que se tranquilice. Todo comportamiento que tiene resultado permanece. Si yo saludo al perro cuando hace esto, estoy reforzando un comportamiento descontrolado. Nada de hacer esto. O sea, en los perros que tienen problemas, ¿no? Y los tenedores tienen que tomar la iniciativa en todos los contactos. Otra terapia que es muy interesante es las feromonas sintéticas de apaciguamiento, caninas, no están disponibles en el país. Bueno, como conclusión de los trastornos del apego es muy importante entender el desarrollo, entender lo que es un apego primario, un hiperapego primario, un apego secundario, un hiperapego secundario y que en muchos casos para romper este hiperapego tengo que lograr una situación de equilibrio en el animal. En términos generales la puedo lograr con algún tipo de medicación en función de los signos clínicos. Y no hay que dudar en tratar muy temprano, eso de decir, no, podemos esperar. En general, si esperamos, evoluciona en forma negativa. Vamos a los trastornos de la comunicación social. Es un grupo muy importante de trastornos, es muy común que suceda y el fundamento de esto es una incomprensión o ignorancia de las relaciones sociales caninas. Y acá tenemos un problemita, porque hay un montón de gente que considera que la jerarquía no existe y otro montón de gente que considera que todo es jerárquico. Por lo tanto, los problemas de la comunicación en principio sufren de ser subestimado y sobreestimado. Las cosas no son tan así y una de las características de los perros, por más que genéticamente sean un lobo, los perros son un lobo que aprendió a comunicarse con el humano y su comportamiento es extremadamente
más plástico que el de los lobos. Por lo tanto, la jerarquía puede o no ponerse en práctica, lo que no significa que no exista, ni significa que todo sea jerárquico. O sea, en el perro tenemos que respetar esa capacidad que tiene de adaptarse a nuestro manejo intuitivo. No hay que demostrarle al perro quién manda. Tendríamos que aprender a comunicarnos en los términos para no generar un conflicto. Eso es mucho más interesante. No están los perros forzándose para decir yo manejo las cosas. La jerarquía es un sistema de organización donde se ahorra energía. Si no se está ahorrando energía y la energía se pierde, es que está mal. Entonces, etología de la jerarquía. ¿Qué es la jerarquía? Un sistema de organización, ni más ni menos que eso, punto. Donde un individuo va a hacer un gasto mayor que el resto. No es que ese individuo es más que el resto de los perros, sino que de hecho en la naturaleza la sobrevida del dominante tiene un 25% menos de esperanza de vida. Y encima el dominante cambia cada 6 meses. O sea, en la naturaleza, ¿no? El dominante modifica el macho dominante se modifica cada 6 meses. Entonces, la primera prerrogativa que el grupo le otorga al dominante, como la jerarquía y el trabajo que tiene que hacer es bastante arduo, el grupo le da ciertas ventajitas, que al trabajo que se toma el perro dominante, la verdad las ventajas no son tan grandes. Comer antes y lentamente. Si el alimento está en malas condiciones, es el que se va a morir, es el dominante, ¿no? Obviamente. La comida la consigue el grupo y el grupo se lo pone a disposición al dominante. No es que el dominante pelea por la comida, ni nada que se le parezca. O sea, el dominante va a comer primero, despacito, busca que lo miren comer. Es la razón por la que los perros se ponen selectivos con la comida. La gente se muere. Acá nosotros entramos como burros en un montón de rituales que no están buenos. Uno, tocarle la comida al perro no está bueno. Técnicamente yo estoy poniendo una postura de apaciguamiento y el perro me está invitando a comer. Si el perro no me agrede es porque yo estoy poniendo una postura de apaciguamiento. Si me agrede, obviamente está todo mal, ¿no? Ocupar el lugar de elección. Que esto no pasa nada si el perro no compite por el lugar, ¿no? Tener la iniciativa de los contactos físicos y la sexualidad pública. Acá, recuerden el ritual de monta jerárquica. O sea, ahora vamos a hablar puntualmente de cada uno de estos puntos. Entonces, ocupar el lugar de elección, en términos generales, el dominante se pone a dormir en vías de paso, en marcos de las puertas o en zonas elevadas de donde controla todo. Cuando ustedes vean que su perrito prefiere un sillón o la punta de un sillón, siéntense y van a ver que desde ese punto controla todas las aberturas y vías de paso más que de otro lugar que elija para dormir. Les encantan los descansos de las escaleras, los marcos de las puertas. Entonces, la iniciativa de los contactos, el dominante es el único que puede tomar contacto con todo el mundo y nadie puede tomar contacto con él ni entre ellos. Y ahí viene la frase, ay, es muy celoso. No son celos, el perro está tratando de gestionar los contactos. O sea, nosotros nos vamos a abrazar, rompiendo involuntariamente el orden que nosotros involuntariamente pusimos, y entonces el perro se pone loco. Se pone en el medio, o ladra, o tengo más de un perro, llamo a uno, vienen los dos, toco a uno, el otro me saca la mano. No son celos, es un tema de control de contacto. En cuanto a la sexualidad, el dominante es el único que le va a dar servicio a todas las hembras en celo. Entonces, pasado el periodo reproductivo, queda en un estado bastante calamitoso y es cambiado por otro, obviamente también evitando el inbreeding, ¿no? Hay una organización diferente entre machos y hembras. Los machos tienen jerarquía concéntrica. En el centro del grupo están las hembras, los cachorros y el macho dominante. Y en periférico, de mayor a menor jerarquía, los otros y los cachorros desapegados de la mamá de 5 meses están bien periféricos.
Entonces, esta jerarquía concéntrica hace que los machos, si bien son los que más pelean jerarquía, también son los más fáciles de acomodar, porque pueden haber dos o más en el mismo estatus jerárquico, salvo el primero, ¿no? ¿Por qué? Porque están en el mismo anillo. Y en las hembras la jerarquía es lineal. Al estar en un espacio más reducido, tenemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Es totalmente lineal. Cuando tengo un trastorno jerárquico entre hembras, es mucho más difícil de solucionar que entre machos. Es menos frecuente, pero más difícil. Los jóvenes entran en la jerarquía en el momento del desapego. O sea, cuando llegan a la pubertad, primer celo de la hembra, poquito antes ya hay estímulo hormonal, y cuando el macho empieza a levantar la pata, es donde se me complica la cosa. ¿Qué es lo que pasa y por qué tenemos problemas de la comunicación? Porque los perros nos consideran de la misma especie porque tienen doble impronta específica. O sea, gracias a esa doble impronta hacen viene del apego primario, la doble impronta, tienen la capacidad de hacer un apego primario con nosotros, tienen la capacidad de hacer una impronta con nosotros. Entonces, necesitamos un apego primario de buena calidad, con la especie que sea, la propia o nosotros. Adquisición de las posturas de sumisión y apaciguamiento. Esto lo hacen con la mamá. Consideremos que lo tienen que aprender, no nacen sabiendo comunicarse. Y fíjense la cantidad de perros que tenemos que no pueden comunicarse con sus congéneres. Todo esto por el desapego precoz. Adquisición de rituales de comunicación, también por la mamá. Y la primera jerarquización es la jerarquización alimentaria. A los 30 días los cachorros tienen dientes y empiezan a comer sólido. Es el primer pico de agresión fisiológica de la especie y lo maneja la madre a los 30 días. Cachorro que ustedes vean que no respeta la comida, o gruñe con la comida, o gruñe desde muy jovencito, estamos teniendo un problema de disocialización. Es un perro que no tiene ningún aprendizaje social hasta el momento. Un peligro. Observación e imitación de las posturas de dominancia también. Entonces, hay ideas falsas, que el dominante es agresivo. El dominante es un perro de lo más pancho, el dominante, ¿eh? O sea, el perro que verdaderamente se considera dominante es un perro súper equilibrado. El que nosotros llamamos dominante es el perro en competencia, que es un desequilibrado, un loco total y un reactivo. Que el dominante es intolerante. No, el que es intolerante es el perro el perro en competencia, no el dominante. Que el dominante es de nacimiento, tampoco. Y la dominancia y la jerarquía es un sistema dinámico. Siempre va a haber alguien más dominante que. Yo puedo tener el perro más dominante que conozca y puede que suceda que aparezca uno más, siempre. Que el dominado es miedoso o ansioso. Nada que ver. Las posturas de apaciguamiento no es ni miedo ni culpabilidad. La postura de apaciguamiento es para inhibir la agresividad del otro. La comunicación social en los perros se basa mucho más en lo que es apaciguamiento y elusión que confrontación. Si fuera como dicen los encantadores de perros, los perros les faltaría a todos un pedazo. Los perros tratan en lo posible de... A ver, conflictos hay en todos los grupos, en todas las especies y en todos los órdenes. No es el problema el conflicto, es lo que hacemos con el conflicto. Los perros van a tratar de solucionarlo de la manera menos agresiva posible. Cuando el perro agrede es que se le quemaron todos los papeles. No es que los perros van a definir la jerarquía peleándose. Si tienen que definir la jerarquía peleándose es porque es un grupo que está mostrando una incompetencia social. Y que la situación es irrevocable tampoco, porque si yo modifico la comunicación, modifico la estructura, modifico cómo se perciben todos dentro del grupo y modifico, quito el conflicto. Hay varios periodos vulnerables y en este momento estamos en uno de ellos. La cuarentena podría llegar a ser un periodo vulnerable muy interesante porque en este estrecho vínculo que estamos teniendo con los perros, más las alteraciones que nosotros estamos sufriendo por tener que estar en esta situación, que la verdad es una situación bastante complicada,
Vamos a tener dificultades para tomar conciencia de cómo es la estructura, cómo se comunican y qué es lo que... Porque yo tengo un perro virtual en la cabeza. El perro virtual no necesariamente es el que me tocó. O sea, muchos de nuestros perros que han sido especiales son perros que eran perros hiperadaptables, una capacidad de adaptación muy por encima de la media, por ejemplo. Hay causas puntuales, a veces un problema médico, o sea, un perro, yo he tenido perros, por ejemplo, uno que fue notable, el perro tuvo una insuficiencia renal, hizo una anorexia, estuvo internado, anuria, pero cuando salió del problema renal, la propietaria, la tenedora, le daba de comer con cuchara en la boca al perro. Ese perro nunca más comió del plato. Y lo más gracioso que sucedió fue que un día estaban en la quinta, vino un perrito de la calle y se puso a comer el alimento balanceado del plato y fue la primera vez que el otro empezó a comer del plato, porque se sentaba en un sillón a que la gente le diera de comer en la boca. Bueno, acontecimientos de vida, a veces pasa que se modifican los grupos familiares, por ejemplo, hay muchos trastornos de la comunicación que se manifiestan cuando hay un divorcio, entonces queda el perro, se va el marido o me ha pasado con duelo que se ha muerto el padre de la familia, y el perro busca modificar o tratar de ocupar el espacio, pero no lo hace de malo, lo hace porque en su cabeza es su forma de colaborar con su grupo. Para el perro no hay nada superior a su grupo. Olvídense, imagínense lo mal que salen las cosas si para que un individuo, que el grupo es su vida y que su vida está por debajo del bienestar del grupo, terminamos con la gente mordida. Por otro lado, la jerarquía tiene una cronología. Tenemos que en la pubertad empieza una escalada, que esto yo si lo manejo bien en la pubertad, muy probablemente no tenga problemas más adelante. Tiene un estado de plano en madurez y después disminuye en la vejez. Y acá pasa que yo tenía un grupo de varios perros totalmente estable, porque tenía un líder, que generalmente el líder a mí se me pasa por alto. Me pasó que dijeran, no, ese no es dominante, ese es autista. Y en realidad era el dominante, que era un pancho total, que estaba controlando las cosas así como de lejos. No teniendo manifestaciones ansiosas y comportamiento de competencia. El macho dominante o el que maneja o el que apacigua al grupo, porque podríamos llamarlo al dominante apaciguador, tranquilamente. El que apacigua al grupo se enferma, se pone viejito y ahí empiezan a competir. Habrán visto cientos de veces que grupos estables pierden un individuo y empiezan los conflictos sociales. Recomendación de los adiestradores, regalen a uno. ¿Se puede tratar? Se puede tratar. Aplicación en la cría y en la manada familia, bueno, la posibilidad de doble impronta, nosotros entramos dentro del grupo como un miembro más, necesitamos rituales y estos rituales de una forma o de otra ponen en práctica la jerarquía. Muchas veces tenemos contrasentidos etológicos, toda postura alta sobre otro es de dominancia, la monta jerárquica tiene que ver justamente con el explicar que el grupo no es un grupo estable, no es un grupo con una comunicación clara. En los grupos tranquilos, estables, no vamos a tener monta, no vamos a tener conflictos. Cuando hay un individuo en competencia, a ver, todas las especies, ¿no? Nosotros formamos un grupo y estamos trabajando y cada uno está haciendo su trabajo y el grupo es efectivo, ¿qué conflicto hay? No hay ninguno. Si yo dentro de ese grupo tengo uno que trata de modificar la estructura, ahí empiezo a tener conflictos. Bueno, comunicación y dominancia. Vamos a ver comunicación no verbal, o sea, los olores sociales, las estructuras que segregan feromonas. Las feromonas le explican al otro individuo cuál es el estatus social. Estas son las zonas. Y los primeros signos cuando tengo un animal puber
va a haber un evento en el cual las cosas después no vuelvan a ser las mismas. O sea, muchas veces pasa que la gente tiene un perro que en un momento empezó a agredir. En este momento yo estoy teniendo muchos llamados de perros que agreden en el contexto del confinamiento, ¿no? Empieza y la percepción de la gente es gruñe o muerde de la nada. Claro, en términos humanos puede parecer de la nada porque no tiene un sentido en términos perros. Ahora vamos a ver que vamos a encontrarle otros sentidos. ¿Qué pasa? La primera tentativa es determinante. Si el perro la primera vez que estuvo en una situación de conflicto me mordió y yo no solucioné, muy probablemente siga por esa vía. Si la primera vez le fue mal, no sigue. Y acá tenemos dos conceptos interesantes y que tenemos que tomar en cuenta para no comernos ningún sapo. Lo que sería una intervención adecuada de una intervención oportuna. O sea, lo ideal sería que la intervención sea adecuada y oportuna, pero para eso tengo que conocer a los perros. En general, la intervención fue oportuna, pero no adecuada. Lo agarré a palos hasta que no se levantó del piso, porque cuando me quiso morder, no me quiso morder nunca más. No habilita esa actitud a que está bien lo que hizo. El resultado fue bueno, pero es muy psicopático si nosotros consideramos que simplemente fue por tomar esa actitud en principio. Lo que sí estuvo, lo que hizo que el comportamiento no se reproduzca es que el primer comportamiento que intenta le fue mal. Está bien, ¿no? Ojo, después de la primera tentativa, si yo no la manejé, la segunda puedo hacer una escalada violenta espantosa intentándolo, ¿eh? Entonces, no está bueno tratar de dominar a un perro, no está bueno. Yo he conocido adiestradores que le explicaban a la gente que los muerdan a los perros. O sea, y imagínense, hay una cosa que es maravillosa. Si bien tenemos conflictos con los perros, la verdad, para el individuo con el que estamos comunicándonos y compartiendo espacio, la verdad, no tenemos conflictos, no tenemos casi lesionados. No digo que no hay, no tendría que haber ninguno, pero a la cantidad de perros que hay y a la cantidad de personas que hay, lo que podemos decir es que los perros se han adaptado ellos y ellos nos soportan bastante a nosotros. No estoy minimizando, no tiene que haber ni un gruñido, pero a lo que voy es, remarco la capacidad de adaptación de la especie. No, bajo ningún punto estoy justificando ningún tipo de agresión, no tiene que existir. La comunicación perturbada es la que va a ser la base del desequilibrio y tenemos que aprender a comunicar. Y si vamos a estar mucho tiempo conviviendo con los perros, es mejor que aprendamos a comunicarnos muy claro. Hay formas de comunicarse que no están buenas, pero por lo menos son claras. Muchas veces, no lo puede tocar el perro, no esto, no lo otro. Claro, son situaciones muy restrictivas, no están necesariamente respetando las necesidades de la especie, pero lo que están haciendo es no generando un conflicto adicional en la comunicación. No sé si se entendió. Vamos a más ideas falsas. Nosotros tenemos muchas veces la voluntad de igualdad con todos los animales y ellos muchas veces, o sea, ellos van a poner su sistema de organización. Vieron que cuando los perros se pelean entre ellos, en general se empiezan a pelear adelante nuestro. Cuando tienen un conflicto, solos lo solucionan. Que el dominado es infeliz. El dominado es lo más. O sea, no está compitiendo, no gasta energía el Pepe, tiene que dormir y duerme, come cuando tiene que comer. O sea, la verdad que el dominado la pasa infinitamente mejor que el dominante. No es el órgano de choque del grupo, no tiene la responsabilidad de el bienestar de todos y de cuidarlos a todos y de mantenerlos a todos unidos. Que el dominado abandona toda respuesta, para nada, es un perro como cualquier otro, no es ni más ni menos el dominado, ocupa un lugar diferente. Y esto es un clásico absoluto y total. Explicaciones que menosprecian las primeras agresiones. No lo vi, no me reconoció, estaba oscuro, la culpa fue mía. Y no saben la lista, un día voy a hacer una lista de justificativos al comportamiento del perro.
La idea no es culpabilizar al perro, pero poner en contexto la agresión es importante. Saber por qué fue es importante. Saber por qué se dan los accidentes con los perros es la única forma que nosotros tenemos para poder prevenirlos y evitarlos. Cuando ustedes ven en los medios un accidente, ese accidente, sepan, no va a solucionar siquiera el próximo, no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no estamos educando al respecto. Hay diferentes estadios, el desafío jerárquico, que sería cuando empiezan a competir, la sociopatía estadio 1 y la sociopatía estadio 2. El desafío jerárquico, la gente empieza a decir que el perro lo llamo y no viene, le doy una orden y está rebelde, yo lo quiero reprender y el perro me hace frente o se me escapa. Hay manifestaciones ansiosas, proyectos de amenaza, muchísimos perros en desafío jerárquico. Ahí pueden ver videos de la gente que abraza al perro, el perro le gruñe y la gente se ríe y el perro y le da besitos y el perro se recalienta. Bueno, ahí tienen un desafío jerárquico. Un gruñido es una agresión. Y ahora vamos a la sociopatía estadio 1. El diagnóstico, una sociopatía. Estadio 1 tenemos una o varias prerrogativas de dominancia. Inicio de contactos por parte del perro, control del espacio, control de la comida. Entonces, como obligatorio, una o varias prerrogativas de dominancia sería utilización del espacio, del contacto, de la gestión de los recursos. Y dos de estos signos. Tríada de agresiones. O sea, ¿puede o no haber agresiones y ser un sociópata? Totalmente. Tríada de agresiones es agresión jerárquica, que es competitiva, agresión por irritación, que es por presiones, y agresión territorial, que es por control de espacio. Aumento de las tomas de alimento, lo que van a ver es que comen más rápido o comen más lento, adelante del dueño. Rituales de alimentación. Montas jerárquicas, agresiones con apropiación de chicos, pseudogestación con agresión y destrucciones de mobiliario alrededor de las puertas. O sea, es bastante común tener un par de estas, ¿no? Micciones jerárquicas, montas jerárquicas, pseudogestación con comportamiento agresivo, apropiación de niños. La gente si es la madre y los cercanos es el problema. Si es gente que no conocen mucho, bueno, tiene una lógica que el perro cuide a los nenes, pero estamos hablando de gente que convive con el perro y que convive con los chicos, los que no pueden acercarse a los chicos. Generalmente eso lo hacen las hembras. Tríada agresiva, agresión jerárquica, agresión por irritación y agresión territorial, consecuencia íntegra. O sea, todo comportamiento normal tiene tres fases. Cuando estamos por hacer algo, cuando lo hacemos y cuando terminamos. Entonces, la agresión es gruñido, mordida y lo que haga el perro cuando termina la secuencia. Vamos a ver que eso es una agresión normal. Totalmente inadecuada, no tiene que darse ni un gruñido, pero el comportamiento es normal porque tiene una estructura todavía conservada. Entonces, la agresión jerárquica es competitiva. La agresión por irritación es la que nosotros tenemos en la veterinaria. Es la agresión por presiones, cuando yo quiero ponerle el pretal, cuando yo quiero limpiarle los oídos, cuando quiero vacunar a un perro. Esa agresión es la que no puedo reprender a un perro. Agresión por irritación también puede ser la agresión por temor, o sea, no por miedo, porque la agresión por miedo es una agresión descontrolada, donde el animal lo único que busca es un escape. La agresión por temor es con miedo, pero no descontrolado. También es por irritación. Bueno, este video no corre, es un video de la doctora Sterling, es un ovejero alemán con un problema articular muy serio y tiene agresión por irritación, pero instrumental, o sea, muerde sin gruñir. Los otitis crónicas y muchos dolores o patologías orgánicas pueden generar
agresiones instrumentales, porque el animal responde de esa manera. Entonces tenemos, por último, la agresión territorial, que es para sacar un intruso del espacio. El perro marca con los miembros, deposita feromonas en el piso, a veces orina y después viene la parte que reconduce. La agresión territorial la puedo tener también dentro de mi casa, cuando el perro está tratando, también controlan los espacios. Hay perros que no dejan que la gente se desplace y le muerden los tobillos, las mímicas faciales. Y acá tenemos un tema. Yo pongo una postura de apaciguamiento perfecto cuando voy a tocarle la comida al perro. Van a ver que el perro me mira con la cabeza levantada, orejas levantadas, cola levantada, todo, y hasta mueven la cola y me invitan, dale a comer. ¿Sí? ¿Querés comer? Comé. Sociopatía estadio 2. Tenemos el proceso de instrumentalización, o sea, ya el perro respondió tanto, gruñendo y tirando la mordida, que ya directamente no amenaza. Lo primero que se pierde es la fase apetitiva, ya no hay amenaza, el perro muerde directamente, tenemos un montón caniches. O sea, fíjense que los instrumentales generalmente son chiquitos, porque no podríamos vivir con uno grande con agresión instrumental. Y después se empieza a disminuir la fase de apaciguamiento y queda todo consumo, un perro hiperagresivo. El aumento en la sociopatía de estadio 2 del peligro es total y absolutamente claro, así que sepan que una agresión sin gruñida es sumamente peligroso. Evaluar los factores de riesgo. No llegamos a una agresión instrumental de una, por eso tenemos que considerar que si la fase de amenaza se viene achicando, está evolucionando a un trastorno más serio. El tratamiento es regresión social dirigida y la quimioterapia en función de los síntomas y del peligro. O sea, vamos a tratar de inhibir la impulsividad, las agresiones, la percepción jerárquica, y eso depende de cada uno de los casos. Podemos utilizar normotímicos como, ¿cómo se llama? La selegilina, inhibidores de la recaptación selectiva de la serotonina, nuevos neurolépticos. Depende del caso, depende de la situación. Y muchas veces, aunque yo no tenga un estado de ansiedad instaurado, pero tengo un individuo muy reactivo, también puedo utilizar una medicación para disminuir el riesgo y para poder empezar esa terapia dentro de la casa. O sea, aunque yo no tenga todavía que se instauró una ansiedad, un proceso psicopatológico, que tengo simplemente un animal reactivo, pero es suficientemente grande o suficientemente riesgoso, tengo que tomarlo siempre en consideración a esto. Terapia comportamental. Vamos a hablar de la regresión social dirigida, la gestión de las comidas, la gestión de el control de los espacios y las colisiones físicas. Los perros tienen, como dijimos al principio, jerarquización alimentaria. El dominante come primero, despacito, busca que lo miren comer. La comida se lo dio el grupo, como nosotros los que compramos la bolsita de alimento balanceado. Entonces, ¿cómo hacemos? El perro come o 2 horas antes, porque la temporalidad no le da para saber que comió antes, o inmediatamente después. Cuando terminamos de comer, le damos de comer al perro. ¿Tiene que comer en horas fijas? No. ¿Tiene que tener la comida a disposición? No. No está bueno que el perro coma. Si come lento, no es que se autorregula, es que el dominado come lento. El dominante come lento, perdón. El dominado come rápido, rápido, rápido. La gestión de... Entonces, tratamos de no mirarlo comer, que coma solo, y a los 15, 20 minutos, si dejó comida, se le saca. Control de espacios. Los espacios físicos es lo mismo. Yo tengo que poner la cucha del perro en una zona de poco valor estratégico, no en vías de paso. En general los hacemos dormir en los pasillos o donde el perro le gusta. No puede disponer de las camas sin invitación. Ojo, tengo perros que lo hacen y no pasa nada. Volvemos a lo mismo, no tenemos que ser particularmente dogmáticos, ¿no? Pero cuando empezamos a ver problemas, sepamos que podemos empezar, o que debemos empezar, a disminuir las situaciones de riesgo. Y las coaliciones físicas. A ver,
el dominante es el único que puede tomar la iniciativa de agredir. A veces pasa que, bueno, sí, un dominado puede agredir, pero las coaliciones físicas hacen que yo le quite mucho poder al perro. O sea, si yo me pongo hombro con la gente y lo miro fijo a la base de la cola, por ejemplo, para darle una orden, va a ser mucho más efectivo a que yo lo mire directo a los ojos y que trate que desvíe la mirada. Eso de mirarlo a los ojos y que desvíe la mirada, no sé no sé quién fue al que se le ocurrió. No está bueno, no está bueno. Poner el perro panza arriba y que se la banque, no está bueno. Yo con un montón de cosas le estoy diciendo que al perro que maneja el grupo y después por otro lado me quiero hacer el macho alfa, voy a terminar en el hospital. Sépanlo. Y no va a ser el primero que termine en el hospital por tratar de marcarle el territorio, como dice la gente. Dicen, marcarle el territorio, demostrarle quién manda. O sea, el perro se comporta como se comporta por un montón de cosas que nosotros hacemos que ni siquiera sabemos que al perro lo afectan. Bueno, ojo con el perro como instrumento de violencia familiar, me ha pasado. Siempre hay que tratar de comprender las interacciones. Me ha pasado gente que ha tenido un perro, con el perro tiene amedrentada a la familia, por ejemplo, o que el perro es objeto de maltrato para amedrentar a la familia. Y bueno, tenemos que saber cuáles son los límites de nuestro rol. Nosotros tenemos que cuidar por la salud de todos. Así que hasta acá llegamos con la parte de perro. Espero que se haya entendido. ¿Hay muchas preguntas? María Paz, Sí. te leo, hay dos consultas. Sí. ¿Por qué un perro adulto adoptado de la calle cava pozos en el jardín, ladra sin motivos y no para de correr? Bueno, muy probablemente ese perro tenga un trastorno de un déficit de autocontroles. O sea, el déficit de autocontrol son perros que no aprendieron correctamente a parar y ese aprendizaje se da a la 5ª semana de vida con los juegos sociales. Entonces la mamá castiga al cachorrito que hace llorar al hermano jugando y muchos de los perros que nosotros levantamos en la calle fueron tirados a la calle por destructores, por no tener buenos autocontroles, por tener exploración oral, por hacer pozos, por no poder controlarse, no tener control motor. Eso es muy frecuente. Y otro caso son casos en los que ya tenían control motor, pero que se instaura una ansiedad intermitente y cuando las crisis de ansiedad pierden el control motor y también rompe cosas, pueden hacer pozos, o sea, siempre está la pregunta desde cuándo. En un perro que no tenemos anamnesis previa, lo tenemos que hacer por semiología. Perfecto. Te leo otra consulta, María Paz. Sí. ¿Qué tips les recomendamos a los tutores de cachorros entrando en la pubertad para crear un vínculo sano? Bueno, básicamente lo que estuvimos hablando es la gestión de los recursos. O sea, después al final está mi mail, cualquiera que necesite más información, yo les paso PDF como para que lean un poco más sobre este tema. La idea era plantear qué es lo que pasa y por qué pasa y un poco dejar la semillita de que traten de interiorizarse más. Consideren que cada una de las cosas que estuvimos viendo puede dar para una sola clase, para una sola charla cada una, ¿no? O sea, hay apego, ¿cómo que se llama? Sociopatías. Y ahora, ¿no hay más de perros? Igual después vemos. Por ahora no. Desterritorialización en el gato. ¿Qué es la desterritorialización en el gato? Vamos a definir al gato, es un animal territorial, no es social, no tiene sociopatía, no, y es así, o sea, el gato no tiene la necesidad de socializarse ni siquiera con su especie. La sociopatía es un trastorno en la comunicación social. El gato puede comunicarse socialmente, sí, pero
No se lo considera social porque, a diferencia de los sociales, los gatos no tienen rituales de reconciliación. O sea, ante un conflicto, los gatos solucionan, entran, salen, pero no hay una reconciliación. La socialización en el gato es muy lábil los 2 primeros años de vida y hay que cuidarla muchísimo. O sea, evitar situaciones estresantes. Los gatos tienen que estar 60 días con la madre. El ser de apego no es social, es el territorio, o sea, el ser de apego secundario, y es presa y predador, lo que hace que modifique mucho su comportamiento. El gato es un escondedor del dolor porque donde se lo ve dolorido es presa. Y la agresividad es un componente normal de la especie. Entonces, consideraciones generales, territorialidad y hormona. Una gata castrada tiene un nivel de testosterona superior a el de un perro macho entero. Testosterona suprarrenal. Habrán visto que en los gatos no van a haber hipogonadotrofismo post-castración. ¿Por qué? Porque las suprarrenales mantienen unos hermosos niveles de testosterona por su característica de territorial. Y en el macho tenemos el bonus track, que el núcleo supraquiasmático de los machos es diferente, más grande, tiene receptores de vasopresina. La vasopresina regula la territorialidad y la agresividad. Entonces, acá tenemos otro temita en los gatos. Y el gato organiza el territorio a partir de los 4 meses. Así como los cachorros se apegan al grupo por el desapego, los gatitos organizan el territorio a los 4 meses. ¿Hay una parte innata en la organización del territorio? Hay una parte innata. Acá ven el territorio de los gatos. Esto lo hicieron en Australia, ¿no? Le pusieron un collar con un GPS y aparte le preguntaban a la gente, ¿usted considera que su gato sale de la casa? Y les juro que había gente que decía que no. Bueno, el territorio, vamos a definir un poquito, los campos territoriales, qué son y las alteraciones del territorio. Esto sería como lo vamos a ver. Territorio es la parte de dominio vital que es delimitado por marcas. Los gatos van a marcar el territorio con marcas faciales, marcas con uñas, marcas urinarias y fecales. Biotopo es este espacio vital, ¿no? Que es el que ocupa durante toda la existencia. Un gato, si no se muda, va a tener siempre el mismo territorio. O sea, la mudanza es tremenda para los gatos. Y no se trata de una propiedad privada bien delimitada. Muchas veces los territorios se solapan. Para un gato, más de 5 gatos en 100 metros cuadrados ya son condiciones de sobrepoblación. ¿Qué significa esto? Nada, que si está todo bien, porque yo he visto 32 gatos y sin ningún conflicto, pero si empiezo a tener conflictos más allá de los 5 gatos por 100 metros cuadrados, tengo que considerar que las condiciones son de sobrepoblación. Entonces, canales de comunicación, vamos a ver las feromonas. Las feromonas son sustancias volátiles de bajo peso molecular que en partes por millón, actúan homeopáticamente si quieren, modifican el comportamiento, que puede ser el del receptor o el del emisor, ¿no? Tenemos feromonas iniciadoras que modifican el comportamiento del receptor y tenemos feromonas de sincronización. O sea, las feromonas están transportadas por moléculas. En el caso de los gatos, la FeLD1 es la responsable de la alergia al gato. En el perro, la CAMD2 es la responsable de la mayor alergia. Vamos a ver cómo los gatos organizan el territorio con diferentes campos de aislamiento, como el campo de dormir o el campo de observación, y campos de actividad, eliminación, encuentros, alimentación, cacería, juego. En algunos de estos campos soportan más gente que no conocen y en otros campos no. Por ejemplo, en la zona de dormir, el campo de aislamiento, no le gusta. Generalmente lo hace solo. Estos están unidos por caminos que están balizados por feromonas.
van a ver que los gatos se manejan por estos caminos casi estereotipadamente. Estas son marcaje facial, van a estar a lo largo de todos los caminos. No son simplemente para ellos, sino también para el resto de los gatos, pero ellos se estabilizan con estos balizajes. O sea, si los van reponiendo y van a ver que en los marcos de la puerta hay como unas marcas negras. Nunca tienen que desaparecer todas las marcas, porque una vez que desaparecen 70% de las marcas, para el gato es como si se hubieran mudado. Arañazos alrededor de la zona de eliminación, alrededor de la zona de dormir, por eso nos destrozan el somier o los sillones, porque duermen arriba del sillón. En la zona de cacería, en la zona de observación, vieron los árboles para gatos, tienen esas tarimas para que el gato descanse y el palito para que arañe. El gato no se está haciendo las uñas, los arañazos son un marcaje visual y feromonal. Y después, marcaje urinario, que puede haber alrededor de la zona de eliminación, de alimentación, de juego, observación. En la periferia del grupo puede haber o no. Los marcajes de mayor a menor estrés es marcaje urinario, marcaje con uña, marcaje facial. La zona de dormir la pueden ser más de un individuo que duerman juntos. La zona de cacería. La foto esta de la gata de alimentación, o sea, los gatos cazan en un lado y comen en otro. Cuando nos traen los regalitos, evoca mucho más el llevar una presa a un lugar, ¿cómo es que se llama? Seguro. Y esta gata es una foto que yo vi en Mercado Libre que vendía gata cazadora. Como verán, está comiéndose un ratón y los gatos, en el comportamiento alimentario, empiezan a comerse el ratón por la cabeza. O sea, se empiezan a comer las presas por la cabeza. Los gatos comen de 8 a 18 veces por día alimento balanceado en pequeñas cantidades, porque son cazadores solitarios y cazan 8 ratones por día y cada ratón les lleva de 3 a 5 intentos fallidos. Así que los gatos son deportistas de alto rendimiento. Ahí están las marcajes con uñas. Por lo tanto, tengo feromonas, marcaje de alerta. El marcaje de alerta está en los sacos anales y en las almohadillas plantares y palmares. Esto lo dejan en la veterinaria, tanto perros como gatos, hay que limpiarlo, el marcaje de alerta. Los sacos anales no se ensucien porque quedan marcados como peligrosos y pueden llegar a ser agredidos. El marcaje urinario también. Hay feromonas faciales que facilitan el marcaje urinario. En marcaje facial tenemos alomarcaje, que es el que hacen sobre los seres vivos, y marcaje territorial de identificación, que ese es el que nos interesa. El marcaje territorial de identificación, o sea, el marcaje con la cara, el que equilibra, el que hace que el territorio sea apaciguante. Ante cualquier alteración del territorio del gato, el gato deja de marcar y el territorio deja de ser apaciguante y ahí se instaura lo que se llama desterritorialización. Vamos a ver, esto es una foto del libro de Patología y de Comportamental du Chat de Claude Beata y varios más. Acá, en este lugar, están las glándulas que segregan feromonas faciales. Tenemos la F1 y la F5 que no se sabe qué hacen. O sea, lo que hizo Patrick Payat fue evaluar, tomar muestras y evaluar los diferentes contenidos de estas muestras, las diferentes sustancias químicas, sacar la parte común a todos los gatos, sacando las variaciones individuales, la parte común a todos los gatos, y dentro de esta parte común, ¿qué combinación de sustancias químicas muy simples modificaban el comportamiento? ¿En qué sentido? La F2 aumenta el marcaje sexual, o sea, donde pasan la cara con esto, después hacen un spot urinario, por ejemplo. La F3 es el Feliway. El Feliway o el Zenifel, que es lo mismo, son dos marcas. El Zenifel es salió en competencia y dura entre 1 mes y medio y 2 meses el refil. Son buenísimos los dos. Marcaje facial sobre los objetos, F3. El F4 es el que ponen sobre los seres vivos. O sea, los gatos, todo lo que entra al territorio, tienen que explorarlo y marcarlo.
Si no lo exploran y lo marcan, eso es inquietante para ellos. Químicamente es diferente lo que ponen sobre seres vivos y los otros. Y acá tenemos, bueno, como en el perro, las feromonas, ¿no? Las glándulas supracaudales, los sacos anales. ¿No? Territorio. Trastornos ligados al territorio, las biotopopatías. Entonces, ¿qué pasa? Los gatos tenían los adultos, ¿no? Tenían una vida en la cual las cosas sucedían de lunes a domingo, con 2 días que las cosas eran diferentes y que la mayor parte del tiempo estaban solos o lo que sea, y ahora estamos todos en el biotopo del gato. Entonces, la organización espacial o funcional del territorio es emocional. Imagínense en una alteración emocional en el gato, lo primero que va a redundar es en una desterritorialización. Cuando desaparece el 70% de las marcas faciales, vamos a tener que el territorio se convierte en poco apaciguante. Y el gato necesita restaurar esta armonía. Entonces, los trastornos ligados estrictamente al territorio tenemos. Muchos son de desarrollo. Pasa acá lo mismo que con el apego. O sea, si el gato, para el gato es determinante las condiciones de desarrollo. Si el gato se desarrolló en un medio hiperestimulante, lo ideal sería conseguir un medio ulterior similar. O sea, si creció en una casa con jardín o en un baldío con arbolitos y qué sé yo, lo ideal sería que vaya a una casa con jardín y con espacio. Si el gato era indoor, que vaya a un lugar indoor. El nivel de estimulación medioambiental determina muchísimo la capacidad de adaptación del gato. Los trastornos ligados a la repartición de territorio, que sería introducción de un nuevo individuo o que toda la familia esté en cuarentena, problemas con un individuo del mismo biotopo, también puede darse dentro del contexto de la cuarentena, presencias de individuos desconocidos o sus marcas. En este caso, a menos que vengan gatos de afuera, que son un gran problema, no tenemos tanta visita, pero podría llegar a darse. Entonces, básicamente, el tema de gato lo quise dejar planteado, pues si no iba a ser un montonazo. Se utilizan feromonas sintéticas, se trata de respetar los diferentes campos de actividad del gato, se trata de modificar la alimentación y las zonas de eliminación para que sean lo más fisiológicas posibles. Me hubiera encantado tener mucho más tiempo. El tema este de biotopopatías es una clase de 2 horas en sí misma, pero me pareció pertinente explicar cómo nosotros podemos afectar el bienestar del gato simplemente modificando o generándole una situación en su territorio. Ahora vamos, si quieren, a las preguntas, y está mi mail abajo, como para que nos podamos comunicar si necesitan más información. ¿Alguna duda? Bueno, María Paz, voy a leerte una pregunta que te hicieron aquí. Dice, mi perro no tiene problema con nosotros, pero se pone muy agresivo con otros perros cuando hay alimento o juguetes de por medio. Es un único perro que vive en la casa. Bueno, sí, tienen problemas. Lo que pasa es que no manifiesta problemas con el grupo, pero el perro, si toma la iniciativa en hacer esto, es como que su percepción dentro del grupo es alta o en competencia. Si no, no tomaría la actitud ofensiva. O sea, no es que cualquiera del grupo puede ir y gestionar los recursos del medio. ¿Se entiende? No. Si hay comida, lo que está haciendo y toma una actitud ofensiva con otros perros, significa que hay un problema de comunicación con la gente, porque si no, no lo haría. Si no queda claro, lo explico de vuelta. Te hago una consulta que te hacen aquí sobre las feromonas de felinos. ¿Cuánto Sí. tiempo pueden durar las feromonas de alarma en las superficies de los felinos? Y hasta que se degraden puede pasar tiempo, porque en realidad están hechas a propósito para marcar lugares como peligrosos.
O sea, por eso es importante limpiar bien la camilla, limpiar bien el piso, porque la de la camilla la tenemos más o menos clara, que sabemos que el perro viene y después, si no limpio la camilla, los otros olfatean y se quieren bajar, o los gatos se ponen locos. Pero lo que nunca tomamos tanto en cuenta son las feromonas de alarma del piso. O sea, van a ver que más de una vez el perro va a entrar a la veterinaria así y dice, bueno, me voy. O sea, mejor no. Duran bastante tiempo. Es más, los sacos anales son las glándulas almizcleras, tienen componentes que los usaban para la durabilidad de los perfumes, fijadores del olor. O sea, Te hacen aquí otra consulta de, bueno, de un caso práctico. Un boxer de 9 años, ¿sí? Su dueño, bueno, la dejó con su madre, pero esta señora no la quiere. Está buscando un adoptante y en la nueva familia, ¿sí? Ingresó en la nueva familia moviendo la cola, reconoció el terreno, estuvo toda la tarde, jugó, pero al final del día gruñó a una niña tras el vidrio y estuvo intentando montarse al hombre de la casa. bueno, un trastorno de la comunicación social del libro, o sea, en términos generales, la monta jerárquica aparece para... No es comportamiento sexual, es un ritual. Los rituales son algo que perdió el sentido fisiológico para tomar otro sentido dentro de la comunicación social. Entonces, yo tengo un perro que entra a montar a la gente o a los otros perros y es cadena nacional. Así que si toma la iniciativa en gruñir, tengo que considerar que voy a tener que tomar cartas en el asunto, hacer el tema de la terapia de reestructuración social o de regresión social dirigida, como quieran, lo llaman de las dos formas, y bueno, gestionar la comida, gestionar los contactos, gestionar los espacios, que el perro pierda el espacio donde gruñó, que lo margino, por ejemplo. Pero sepan, hay un problema ahí, estamos teniendo un problemita. Una referida, bueno, dice, tengo una paciente que defeca en la cama de la propietaria. Lo hizo 2 veces, una cuando se fue de viaje y la otra no hubo ningún cambio. No, ya está, o sea, ya cuando con la que se fue de viaje ya le bajó línea, o sea, los marcajes me están hablando del estado reaccional de la perra. Por ahí no hubo ningún cambio para nosotros si la perra se robó el tacho de basura, o robó comida, o le dieron de comer antes, o sea, los cambios son relativos a la percepción del individuo, o sea... tenemos que ponernos en el lugar del perro y cómo percibe su entorno. Así que por ahí la retaron. Se les ocurrió que, o sea, trataron de reprenderla por algo y después fue y hizo caca, pero no en venganza, para explicarnos que el grupo, o sea, que usted, cuando hacen este tipo de cosas, o la monta jerarquía, es para explicarnos, miren, este grupo está organizado así, o ustedes no están habilitados para tomar semejante actitud. María Paz, perdón, sobre la pregunta anterior, acá me aclaran que es un felino, o sea, el que defecó en la cama es un felino. Bueno, vamos a... Solamente es fecal. No hubo problema eliminatorio urinario. A ver, dice fecal. Bueno, cuando los problemas son fecales exclusivamente, solamente, tengo que descartar algo orgánico. O sea, el marcaje fecal exclusivamente tengo que descartar algo orgánico. Si la materia fecal era normal y todo ese tipo de cosas, tipo colon irritable, o sea, alguna cosa por el estilo. No digo que no haya un trastorno de comportamiento, pero el marcaje, el desaseo fecal y urinario puede ser orgánico o de comportamiento y el marcaje con spot urinario es 100% comportamiento. Cuando nosotros tenemos que discriminar, la semiología de los marcajes es importante. O sea,
Si es netamente fecal, puede ser que haya habido algo orgánico. Yo revisaría sacos anales, por ahí había un hiperapego, por ejemplo, y lo que tuvo fue un vaciado de colon. ¿Vieron como cuando llegan a la veterinaria y vienen adentro de la transportadora con el regalito? Eso fue la ansiedad, pero es vaciado de colon. No fue tanto marcaje, ¿no? ¿Se entiende? Muy bien, María Paz, te leo otra consulta. Una de mis gatas comenzó a pelarse en ciertas zonas por lamido al ingresar un nuevo perro. ¿Qué se puede hacer? Y también se aisló. Bueno, en realidad lo que pasó, la gata tenemos que ver, pero tiene tuvo un proceso que la llevó a un estado psicopatológico que puede ser de dos tipos, o puede ser una depresión crónica, ¿no? Que en ese caso hay agresiones en ciertas circunstancias, o puede ser una ansiedad permanente. Ese aislamiento que manifiesta es una inhibición patológica del comportamiento. O sea, cuando nosotros entramos en los estados de ansiedad permanente, desaparecen todo lo que serían las crisis neurovegetativas de la ansiedad. O sea, ¿vieron? Ansiedad intermitente o ansiedad paroxística son dos tipos de ansiedades en los cuales hay taquicardia, taquipnea, temblores musculares, jadeo, micciones emocionales. Todo una serie de manifestaciones neurovegetativas. Los gatos, sobre todo, son muy neurovegetativos. Ahora, cuando evoluciona de ansiedad intermitente o aparece una ansiedad permanente, porque puede aparecer si el estímulo es suficientemente complicado, me aparece un animal inhibido, sin agresiones, en ansiedad permanente, que empieza a tener actividades sustitutivas. ¿Qué puede ser? Bulimia, dipsomanía, masturbación, alopecia extensiva. Entonces, lo que puedo empezar con un alimento balanceado medicado, anda muy bien, y sobre todo como en primera medida, pero seguramente lo que voy a tener que hacer es tratar la desterritorialización, porque la gata no debe estar marcando la casa, entonces tengo que restaurar la comunicación química para que esa casa vuelva a ser apaciguante. O sea, el ingreso del perrito hizo una alteración del territorio y la gata hizo una ansiedad permanente o una depresión crónica, eso habría que verlo, pero cualquiera de las dos puede cursar con alopecia extensiva. Muy bien, te hago otra consulta. Dice, ¿cómo se trata el trastorno de ansiedad en los perros? Para curar la ansiedad tengo que modificar la base que la produce. Si no, es lo que hacen los adiestradores, modifican el comportamiento que aparece, pero no la base que lo produce. O sea, en términos generales, cuando yo no sé qué corno le pasa al perro y no tengo un trastorno de desarrollo, o sea, no es un perro que le tiene miedo a cosas desde siempre o que no sabe parar, o tengo que pensar en un trastorno en la comunicación social. Tengo que pensar en que el grupo no es apaciguante porque no, la comunicación no es clara. El doble mensaje, que nosotros le decimos al perro, usted está acá, yo manejo, no, vos manejás, yo manejo. Entonces le damos prerrogativas que le dicen que él maneja el grupo y después se las quito. Y después se las doy, y después se las quito. Eso es sumamente ansiogénico. Así que yo lo que tengo que tratar de ver es qué trastorno hay de base. En términos generales, la comunicación social es uno de los más frecuentes. A ver si hay alguna consulta más, María Paz. Bueno, creo que no. Creo que estamos bien. No hay ninguna consulta más. Así que, bueno, te agradecemos haber estado con nosotros en esta nueva webinar. Como siempre, muy clara. Y bueno, le agradecemos a todos los colegas que están conectados. Gracias por acompañarnos. Desde Biogénesis Vagó estamos, bueno, iniciando lo que es Animales de Compañía. Agradecerles, bueno, espero que la hayan
disfrutado y bueno, los convocamos, les vamos a estar informando de una nueva webinar que va a dar la doctora María de la Paz acerca de, bueno, cómo los cambios de comportamiento no solo en los adultos, sino también en los gerontes. Así que en los próximos días les vamos a estar comunicando la nueva charla. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos la próxima. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias a todos los que están del otro lado. Pueden contar conmigo en lo que ustedes necesiten. Hay un montón de gente que me conoce, sabe, ya me llama y sabe que no hay ningún tipo de inconveniente. Cualquier duda, yo estoy a disposición. Pero principalmente muchas gracias por estar. No, por favor, María Paz, muchísimas gracias a vos, a todos los asistentes y bueno, nos estamos contactando en el próximo webinar.